decidimos llamar de esta manera esta plática, ya que si podemos lograr interactuar los diferentes o las diferentes dimensiones de lo que para nosotros como ACAD es una estrategia de gobierno corporativo, normalmente vamos a tener éxito en lo que estemos haciendo, ¿no? De eso depende, o por eso depende llevar un buen gobierno corporativo, ¿no? En ACAD somos creyentes de que la unión de diferentes factores o de diferentes dimensiones nos van a lograr esta situación de mejora dentro de nuestro negocio, de nuestras empresas. La implementación no es complicada, lo que es complicado a veces es ese seguimiento, el volvernos, el tener esa responsabilidad y esa repetitividad de las cosas. Sin embargo, nosotros con este modelo que vamos a estar platicando con ustedes, vamos a poder ir logrando esto. Decía Peter Drucker en su momento, en los años 20, en el siglo XX, ¿no? Fue el padre de la administración, y él decía que gestionar es hacer las cosas bien, que el líder o el liderazgo es hacer lo correcto. Entonces, pues si lo hacemos bien, estamos haciendo las cosas que pasen, pero si tenemos aparte un liderazgo y logramos que nuestra gente también lo haga, lo vamos a estar haciendo de una manera correcta. Entonces, vamos a empezar con el tema. Sé que tenemos cierto tiempo y quiero dejar espacio a preguntas y respuestas. ¿Cómo se compone el gobierno corporativo? ¿No? La esencia del gobierno corporativo, según la OCDE, son todas aquellas acciones que realizamos a nivel empresa para lograr nuestros objetivos, para cumplir con metas, para cumplir con el cumplimiento ¿cómo se llama?, de rendición de cuentas. Entonces, eso es el gobierno corporativo. Entonces, ¿qué estamos hablando o qué somos? Son estrategias para lograr lo que desean los accionistas. Y es por eso que nosotros presentamos este triángulo virtuoso en donde ponemos a los accionistas por encima, porque realmente son los dueños. Muchas veces estos dueños o estos accionistas o estos fundadores operan en el negocio y también los tenemos en el consejo de administración y también los tenemos en la operación. Pero en este momento vamos a tratar de hablar de ellos un poco separados. No vamos a hablar en un ideal, ¿no? El accionista, ¿qué quiere? Bueno, pues tiene que seleccionar un buen consejo de administración porque quiere que éste le regrese información, lo mantenga alimentado o retroalimentado de lo que sucede en el negocio. A la par, el consejo de administración dirige las acciones de la administración, como con políticas, con facultades, con lineamientos específicos. ¿Por qué? Porque lo que le vamos a dar es una estrategia a la administración. La administración realmente va a operar, va a vivir el día a día. Yo no digo que no vamos a tener un director general que no haga estrategia. Claro que tiene que hacer estrategia. Claro que tenemos que estar pensando en el futuro. Sin embargo, el principal factor del director general es operar el día a día. Por eso es cuando nos encontramos con las situaciones muy comunes dentro de nosotros como empresarios, ¿no? Lo que nos encontramos es que todo mundo está dentro de su operación. No alcanzamos a hacer a veces estrategia, no alcanzamos a darnos tiempo de pensar nuevos modelos, nuevos diseños, no nos damos tiempo de operar al 100%, porque estamos metidos en la misma operación. Y esto suena divertido, como lo comento, pero eso es lo que nos pasa. Nos gana tanto la operación, nos ganan los bomberazos, nos gana el corre ve, haz, yo hago, yo dirijo, yo mando, y entonces no delegamos. Por eso es tan importante. Entonces, ¿y cuál es la interacción entre nuestra administración y nuestros accionistas? Bueno, pues es el retorno de inversión para los accionistas y obviamente el pedir, el de los accionistas a la empresa, pues es en donde le solicitamos fondos, donde le solicitamos inversión. Cuando logramos tener esta estrategia bien planteada, vamos a tener por lo menos una parte de control bastante bien definida. Para eso nos pasamos a la siguiente. Para eso, ¿qué hacemos nosotros o qué recomendamos nosotros como asesores de consejo? Nosotros como asesores de consejo tenemos un modelo, como yo se los comentaba, en 4 dimensiones, en donde, como les decía, hablamos en la familia y hablamos en la empresa, en donde la familia es lo que vivimos hoy.
Hoy por hoy podemos ser empresarios en donde 100% sea de una sola familia el negocio, o podemos tener 2, 3, 4 accionistas, pero cada uno va a tener su familia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esta dimensión número 1, en donde vemos al grupo familiar, en donde es un consejo familiar, en donde aquí, ¿qué hacemos? Tenemos reuniones de familia, no todos en la familia operamos en el negocio, no todos están dentro, no todos están en edad, muchas veces solamente son unos cuantos o a veces solo una persona dentro de ese núcleo familiar que vamos formando por rama o por accionistas, si fuera el caso, donde manejamos esto, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Pues operamos nuestra familia, buscamos que la familia tenga una interacción, crecimiento familiar, ya lo platicaremos un poco más adelante. Y luego hacemos un consejo familiar. ¿Qué es este consejo familiar? Pues no es otra cosa que de cada uno de esos accionistas o miembros de accionistas vengan los tomadores de decisiones, ¿no? Los que representan a esa familia. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Está el fundador y luego tiene 3 hijos y esos 3 hijos a su vez tienen otros 3 hijos. Bueno, pues aquí, ¿a quiénes vamos a tener? Probablemente sea el fundador y probablemente sean 2 o 3 o todos los accionistas que ya tienen participación. Aquí vamos a tomar decisiones por familia. Este grupo familiar en este momento o en este modelo es una parte de toda la rama accionaria. Seguramente tendremos otro accionista que pueda tener igualmente una familia grande y entonces tenemos que llegar con los niveles bien pulidos para la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que esta rama familiar llegue todos en conjunto a tener una fortaleza en una toma de decisiones. ¿En dónde? En nuestra asamblea de accionistas. Ya aquí vamos a hablar en nuestra dimensión 2, en esta asamblea de accionistas, en donde realmente se toman las direcciones que van a trascender. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tomar la opinión por nivel accionario. Si yo tengo 2 acciones, mi participación será de 2 acciones. Si yo soy el dueño del 90% de las acciones, pues será el 90% de las acciones el que defina. Aquí ponemos esas estrategias y vemos cómo vamos a tratarnos, ¿no? Cómo vamos a tener el control de nuestro negocio. Muchas veces a nivel familiar solamente somos una familia, por lo tanto nuestro consejo familiar se vuelve nuestra asamblea de accionistas. Entonces esa dimensión o esa 2 dimensiones que yo les hablo en la parte de consejo se juntan en una sola dimensión y tenemos al mismo grupo tomador de decisiones en la asamblea de accionistas. Esta asamblea de accionistas nos va a definir el camino, a dónde quieren llegar, cuánto nos va a costar, nos van a autorizar muchas de las situaciones que vamos a estar trabajando en nuestra tercera dimensión que ahorita voy a comentar. Pero aquí es donde decidimos, aquí es donde se toman las decisiones de fondo o que tengan más trascendencia dentro de nuestro negocio. Pero para poder tener informados a todos estos accionistas que a veces, como les decía, solo uno opera, a veces operan todos, pero realmente tenemos que generar este gobierno corporativo. ¿Y qué es? Bueno, pues formamos nuestro consejo de administración, que en este caso lo tenemos modelado para una empresa mediana, grande, se puede adaptar. Yo no digo que una pequeña empresa no lo pueda tener de esta manera, pero se puede adaptar. ¿Por qué? Porque hay veces que el mecanismo requerimos más elementos, más gente, hay veces que necesitamos por la estructura que pueda ser demasiado vertical, o demasiado horizontal, tomar decisiones de cuánta gente va a estar dentro de nuestro consejo. Normalmente un consejo, que para nosotros es la tercera dimensión, vamos a buscar el futuro. Aquí vamos a estar viendo qué estrategias vamos a tener para llegar a ese sueño de los accionistas, ¿no? Nos llega a pasar de, oye, yo quiero tener 20 unidades de negocio dentro del país. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitaríamos hacer para tener 20 en este momento y decir que en 5 años yo quiero tener 20? Pues tenemos que tener un programa que nos cubra la parte seguramente económica, nuestra parte de cómo lo voy a atender, la parte de, oye, ¿qué crees? Voy a tener una en Tijuana y voy a tener una en Cancún. ¿Cómo vamos a hacer esa logística? Tenemos que irlo organizando, porque si no, mañana llego y digo, ok, ya tengo un local, abro Tijuana. Hijo, ¿y cómo le mando el producto a Tijuana? Si es carísimo mandarlo por transporte,
porque hay que dar 3,000 kilómetros prácticamente de carreteras para llegar a Tijuana. Bueno, pues a lo mejor es paquetería, a lo mejor me tomo de los proveedores, pero es aquí donde tenemos que pensar en esa estrategia. ¿Cómo componemos nosotros un consejo? Bueno, nos basamos en la normatividad, en esas buenas prácticas de administración o de buenos negocios que existen, ¿no? Decimos que tenemos un consejo de administración que se compone con 2 órganos colegiados o 2 comités, que en este caso uno es estrategia y prácticas societarias y el otro es el de auditoría. A cada uno le damos su independencia como comité, tendrá cada uno un presidente. Normalmente recomendamos que sea un consejero independiente, el presidente de los comités, para darle esa formalidad, para darle esa fuerza a esos consejeros independientes que normalmente sumamos a nuestros consejos. Eso no quiere decir que si no tengo un consejero independiente, no voy a poder hacer un consejo. Claro, hay que definir quién de entonces de la familia o de los accionistas o probablemente de nuestros ejecutivos relevantes va a fungir con ese rol cuando estemos trabajando o estemos operando nuestro consejo de administración y nuestros comités. Aquí podemos sumar o debemos sumar un presidente de nuestro consejo, debemos de sumar un secretario por las funciones ya otorgadas en las buenas prácticas. Con que tengamos un secretario y la firma de un secretario y un presidente de consejo de comité, es válida el acta que estamos presentando o que estemos redactando en ese momento. Le damos validez. Sin embargo, yo siempre soy de la idea de que debemos de juntar la firma de todos los que participamos de alguna u otra manera dentro de este esquema. ¿Por qué? Porque con eso le vamos a dar esa formalidad y ese seguimiento a esta estructura que nos va a ir dando mucha solidez. Ahorita vamos a hablar de estas funciones de ellos. Nuestra cuarta dimensión, como se los comentaba, es nuestra administración. Nuestra administración que la va a dirigir directamente, como lo dice el director general, ¿no? Si tomamos en cuenta que es un director general externo, pues él es el que nos va a reportar en el comité lo que está pasando en la administración. Él es el que nos va a subir a presentar la información de lo que se va generando, lo que hemos venido trabajando en ese día a día dentro de un mes. Entonces, cuando es el director general externo, cuando el director general es parte de nuestros accionistas, parte de esa cámara, lo que buscamos es subir a algunos de nuestros ejecutivos relevantes de alguna de las áreas importantes, ¿no? Aquí gráficamente ponemos nuestra área de finanzas, nuestra área de operaciones, nuestra área de administración y, si mal no recuerdo, nuestra parte de recursos humanos, ¿no? Todas esas áreas participan y si tengo mucho más áreas, bueno, puedo participar con más áreas, ¿no? El punto es que tenemos que hacer una muy buena junta con una calidad muy ejecutiva. Si nos pasamos a la siguiente, por favor, gracias. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con algo bien importante. Esto bien importante es qué se opera dentro de este consejo y este comité que estamos platicando, que les estoy comentando. Bueno, algo bien importante. Lo primero es que tenemos que trabajar con un seguimiento muy importante de temas, ¿sí? En los cuales tenemos que estar constantemente operando, que tenemos que estar constantemente trabajando mes a mes, ¿sí? En nuestros comités deberíamos de estar trabajando los siguientes temas. Por ejemplo, estrategia y prácticas societarias, temas de nuevos negocios, mercado, productos, competencia, precios. Aquí tenemos que estar, como bien lo dice el comité, viendo la estrategia para crecer, si voy a meter nuevos productos, si quiero crecer en tiendas, si quiero crecer, no sé, en diversificar artículos. Aquí deberíamos de estar viendo esa evolución, platicando, comentando, consensando la toma de decisiones sobre cambios, inclusive de precios, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la pandemia nos ha traído que hubo control de precios al principio, ahorita se nos ha disparado la inflación, nos conviene subir precios, sería la estrategia adecuada, buscar eficientar. Bueno, aquí tenemos que tomar esa decisión porque muchas veces el subir precios nos puede bajar venta, pero muchas veces aunque me baje venta puedo ganar más si soy más eficiente. Habría que evaluar esa situación en este comité. Otro punto muy importante que se evalúa dentro del comité o se revisa dentro del Comité de Estrategia y Prácticas Societarias,
son operaciones relevantes e inusuales. ¿Qué es una operación relevante e inusual? No es otra cosa de que cosas o situaciones u operaciones que hacemos que no es lo normal de nuestro negocio, no es el centro de mi negocio. Por ejemplo, oye, nosotros nos dedicamos a la industria eléctrica. Si quiero comprar una accesoria, pues yo no me dedico a los bienes raíces. Habría que ver si la evaluación dentro del comité me conviene rentar o comprar la propiedad. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a vender equipo, a vender soporte, a vender sistemas, pero no nos dedicamos a comprar propiedades. Entonces, esta es una operación que tendríamos que evaluar dentro del comité para ver si le damos esa fuerza o esa fortaleza en nuestra compra, si así lo queremos. Oye, ¿qué crees, Alejandro? Pero pues, a lo mejor no me conviene en mi parte estrategia de negocio comercial, pero ¿qué crees? Yo tengo otra empresa o también me dedico a los bienes raíces. Ah, ok. Dentro de este negocio que estamos atendiendo no nos conviene. Probablemente dentro del negocio de bienes raíces inmobiliaria nos pueda convenir, pero lo tendríamos que estar evaluando de esa manera. ¿En dónde me va a convenir? ¿A dónde quiero dejar yo esa utilidad? Porque lo puedo rentar, lo puedo dejar como parte del negocio, el costo. Ahí tendríamos que evaluar esa función de esa propiedad. Otro de los puntos importantes que revisamos o que debemos de estar constantemente actualizando es la parte de innovación, desarrollo y excelencia operativa. Un tema bien importante aquí o que causa normalmente ruido cuando estamos evaluando son nuestros sistemas operativos. ¿Cómo operamos? ¿Qué tipo de sistema de control tengo? ¿No? ¿Qué ERP tengo dentro de mi empresa? ¿No? Oye, algunos tendrán el Compact, algunos tendrán ese fue el nombre. Los que son de Aspel, algunos podrán tener un SAP, ¿no? Bueno, o algunos de codificación libre, etcétera. Bueno, oye, lo quiero cambiar. Bueno, aquí es donde tenemos que evaluar ese costo-beneficio. ¿Qué me va a dar invertir, no sé, en un SAP que vale cerca de $2 millones la implementación completa, o comprar un Aspel que me puede costar, no sé, 100 mil pesos la implementación, ¿no? Bueno, ¿qué me conviene? ¿Cómo me conviene? ¿Qué me va a generar? ¿Cómo voy a ser mejor si tengo un programa u otro? ¿O simplemente me va a dar el mismo control? Bueno, pues la misma palabra nos lo dirá, ¿no? Pues me voy por más económico si me va a dar lo mismo que el más caro. Entonces, aquí es donde evaluamos esa eficiencia operativa. Aquí es donde decimos, oye, pues creo que debemos de mejorar nuestros procesos. ¿Por qué? Pues porque mi proceso ha sido lento, mi proceso de surtir, una vez que facturo, tengo que mandar la orden de surtir y los que surten en el almacén se tardan porque están operando otro tipo de cosas. Aquí tenemos que buscar esa evolución, cómo podemos mejorar estos mecanismos, cómo podemos controlar a veces a nuestras plantillas de técnicos que están operando fuera porque van a instalar. Bueno, aquí es donde tenemos que desarrollar y entender nuevamente nuestro modelo de negocio o reconstruir nuestro modelo de negocio o controlarlo, ¿no? Es válido todas esas opciones. Otro de los puntos importantes que se revisa o que debemos de estar revisando en estrategia y prácticas societarias son nuestras políticas y facultades, ¿no? Empezamos con las facultades. ¿Hasta dónde le voy a permitir nosotros accionistas, yo fundador, hasta dónde le voy a permitir a mi equipo de trabajo que pueda tomar decisiones de cualquier índole? Pueden ser económicas, pueden ser hasta en gasto de viáticos, en toma de decisiones de poderes, en cobranza, en cualquier término debemos definir. ¿Para qué? Para que el que toma la decisión tenga la seguridad de que no se va a equivocar, ¿no? Nos llega a pasar que estamos de repente con un cliente y pues platicas con algún ejecutivo relevante y lo ves todo cabizbajo porque lo pusieron una regañada porque decidió pagar una cuenta de un cliente total y él no tenía esa facultad de toma de decisión. Esa tenía que subir y tenía que ser el director general el que autorizara un pago de ese monto en ese momento, ¿no? Bueno, pues él tomó la decisión porque creyó que sí podía, porque ya lo había hecho, pero ese día el socio, el director general, no lo consideró adecuado. Bueno, si se lo dejamos muy claro que él no puede pagar o no puede tomar decisiones de más de, no sé, X número de pesos, pues si se pasa, seguramente va a tener un regaño. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con una política, con una facultad. Si lo hace, pues, y está dentro de su facultad, pues nosotros como directivos
debemos de entender que ya lo empoderamos a esa toma de decisión. Entonces, aquí es donde definimos cómo vamos a trabajar, cómo queremos que nuestra gente se maneje, cómo queremos que nuestra gente se comporte dentro de nuestra empresa. Otro punto muy importante y quizá el más importante de este comité y muchas veces de nuestras empresas es nuestra planeación estratégica. En esta planeación estratégica la voy a tocar un poquito más adelante este punto en sí, por eso ahorita nada más la voy a mencionar, ¿no? Aquí importantísimo es hacia dónde voy a llevar mi negocio y cómo lo voy a llevar. Entonces es un punto que tenemos que entender claramente dentro de nuestra planeación estratégica cómo va a ser esa toma de decisiones. Otro punto que vemos muy claramente y debemos de trabajar mucho es la administración de ejecutivos relevantes. Hoy por hoy se ha vuelto más importante día a día la retención de nuestros ejecutivos relevantes. Cada vez más importante. ¿A qué nivel? Bueno, al nivel de que tenemos ejecutivos que son los que pueden darle el valor total a un producto. Ayer platicábamos, tuvimos una conferencia y nos comentaban un caso que voy a tomar. Resulta que el maestro agavero dentro de una tequilera es quizá la pieza más clave o más fundamental o más relevante de toda la estructura. Un maestro agavero puede ganar más que nuestro director de finanzas y es que nuestro director general. ¿Por qué? Porque es el que va a mantener el producto en el sabor, en las condiciones organolépticas que queremos tener nuestro producto. Entonces, imagínense que toda la sapiencia de ese hombre o la experiencia de ese hombre, si se me va a costar trabajo recuperar, me va a costar trabajo hacerlo, porque puedo tener una fórmula química muy fácil o complicada, no sé, pero el llevarla a cabo, el ejecutarla muchas veces nos cuesta trabajo. Entonces, pues son ejecutivos que tengo que tener en una situación muy entendida, el que tenga muy claros sus logros, en que tenga muy claros sus metas, en que nosotros como empresa también sepamos hasta dónde podemos mantenerlo y controlarlo. Por tanto, el consejo y los comités, en especial el comité de prácticas societarias, se encarga de ver esta administración de ejecutivos relevantes, donde imaginen que también vamos a tener que estar operando muchas veces con familia, ¿no? Y si el director general, como se los planteé desde el principio, es externo, imagínense que a él le reportan los hijos del fundador del negocio, ¿no? O los sobrinos o quien ustedes quieran de la familia. Imagínense lo complicado que es tener que reportarle al consejo, hijo, es que no me está funcionando tu hijo porque no es bueno, porque no viene, porque falta, porque llega en estado inconveniente, ¿no? Imagínense lo complicado que se vuelve para un director general o para cualquier posición, ¿no? Vamos a hablar inclusive cuando somos familia, los que dirigimos los principales puestos del negocio, pues a veces nos toca que nos reporte el sobrino. Y entonces, a ver, dile a tu hermano que no te está funcionando el hijo por esas características. Se vuelve complicado, puede generar una fricción a nivel familiar, no nada más empresa, a nivel familiar. Entonces, lo llevamos a un consejo, lo llevamos a un comité con reglas muy claras, con mediciones muy claras y vamos a solventar un posible problema familiar si lo podemos llevar de esa manera. Por eso es tan importante que lo controlemos de un comité. Otro de los puntos importantes es la parte de conflicto de intereses y partes relacionadas. Esto se da mucho, sobre todo cuando tenemos diferentes negocios, ¿no? Oye, ¿qué crees? Yo aparte del negocio tengo un negocio de transporte y bueno, pues es el que contratamos de uno de los accionistas, ¿no? Es el que contratamos para repartir nuestro producto, para llevarlo con diferentes clientes. Y siempre sale bien beneficiado. Nos puede pasar, pero como es el negocio del socio que es el director general, ese negocio siempre está al día, nunca tiene atraso de cuentas por pagar, nada, siempre lo traemos al día. Y a veces a los demás nos recargamos y no le pago, no le doy en tiempo. Ahí tenemos un problema de conflicto de intereses. Ahí tendríamos que estar viendo cómo resolvemos, cómo ponemos una línea para que el trato sea igual en cuanto al trato como un proveedor, porque puede ser una empresa y deja de ser un conflicto de intereses cuando el consejo lo acepta y cuando se aprueban las políticas para ese negocio, deja de ser un conflicto de intereses mientras se mantenga dentro de ese análisis y de ese entendimiento.
Por el otro lado, las partes relacionadas, ¿no? Oye, ¿qué crees? Es que es el proveedor que más barato, aparte de todo, es el que más barato me cobra, ¿no? No nada más es del dueño. Aparte me da un precio súper especial, ¿no? Si en promedio me cobran, no sé, 1,000 pesos el viaje, él me lo cobra en 400 pesos el viaje. Entonces, pues claro que lo voy a seguir haciendo con él. Sí, pero tenemos que cuidar nosotros como negocio que existen precios de transferencia. Si mañana llega Hacienda y nos revisa estas acciones o estas transacciones entre estas dos empresas, nos va a fincar una multa. ¿Por qué? Porque Hacienda lo primero que me va a decir es, ¿el dinero lo estás dejando en la empresa A o lo estás mandando a la empresa B por el tipo de cobro que te estás haciendo? Ya sea más menor o sea mayor. Entonces, aquí entramos con un conflicto de intereses. Entonces, aquí tenemos que cuidar, dejar muy bien definidas, como se los decía, perdone, hasta esa política, ¿no? Dentro de cómo vamos a manejar estos conflictos, cómo vamos a hacer que funcione nuestra estructura. Entonces, ya en este comité estamos controlando y diseñando estrategias para trabajar el negocio. En nuestro siguiente comité, que es nuestro comité de auditoría o protección y vigilancia, también se conoce de esa manera, pues vamos a hacer lo que el nombre nos dice, vamos a empezar a auditar la información, vamos a revisar que lo que dijimos que tenemos que hacer, lo hagamos, lo llevamos a cabo y cumpla con lo que queremos. Por ejemplo, en este comité revisamos la información financiera. Al final, todos nuestros negocios o todos los negocios queremos que produzcan dinero. Pues aquí es donde analizamos, donde vemos los márgenes de utilidad, donde vemos si estamos siendo rentables o no. Muchas veces nos pasa que yo vendo mucho y el año que entra vendí, por el próximo año tengo un presupuesto para vender mucho más y voy a vender mucho más, qué bueno, pero así como voy a vender mucho más, subí mis costos al mismo nivel o más. Entonces resulta que ahora vendo más, pero gano menos. Algo hicimos mal, algo incrementamos costos, incrementamos muchas cosas y no controlamos la situación de la manera adecuada. Bueno, aquí es donde tenemos que estar revisando, aquí es donde nos apoyamos cuando no somos financieros, aquí es donde nos apoyamos de los consultores, de los consejeros independientes, para que nos puedan ayudar con esta evolución de nuestra parte financiera, que es al final lo que más tenemos que estar revisando. Otro punto importante es entrar a nuestra parte de cumplimiento regulatorio. Nuestro cumplimiento regulatorio, dependiendo del tipo de industria, dependiendo inclusive qué certificaciones yo como empresa quiera tener, pues le tengo que dar un seguimiento, ¿no? Esto tiene que ser un traje a la medida. Oye, resulta que yo quiero ser ISO 9000, pues tengo que trabajar sobre las normas ISO, tengo que estar dándole el cumplimiento anual a mis normas, tengo que tener revisiones periódicas, si no me equivoco, son semestrales, para que yo pueda mostrar que tengo auditorías internas de este momento o de esta certificación, ¿no? De la misma manera, si quisiera ser empresa socialmente responsable, pues cada año tengo que estar trabajando en los puntos que me van pidiendo para que yo mantenga esa certificación de empresa socialmente responsable. Entonces, aquí vemos todo ese cumplimiento, aquí metemos el cumplimiento fiscal de la empresa, de los accionistas, porque es bien importante tenerlo y ir cuidando a nuestros accionistas. También aquí revisamos la parte de nuestro código de ética, mejora continua y nuestro buzón de quejas y sugerencias. Oye, pero ¿qué tipo de información es todo esto? Bueno, pues el código de ética nos importa mucho o lo tenemos que estar trabajando porque el código de ética nos va a dar el lineamiento como vamos a manejar muchos de los negocios, mucha de nuestra idea, para que tenga muy claro todos nuestros ejecutivos relevantes que la importancia de nuestro código de ética nos va a llevar a ser responsables de cómo lo queremos ver en la empresa. Otro punto importante, la mejora quejas y denuncias o la buzón de quejas y denuncias, pues se puso muy de moda hoy en día, y digo muy de moda porque normalmente todos lo teníamos ahí medio abandonado, ¿no? Poníamos nuestro buzón de quejas ahí enfrente de la oficina del director general o enfrente de la oficina del director de administración, el cual nada más está viendo quién se acerca en el buzón para tomar decisiones, ¿no? Un buzón mal implementado, y lo que decimos es que nunca hay sugerencias, nunca hay quejas,
hijo, pues ya los inhibimos desde que el punto de que está el director enfrente, ¿no? Hay que desarrollar un buen buzón de quejas y sugerencias que pueda acercar a la gente, que la gente no se intimide por ir a dar una sugerencia, una queja o una denuncia. Tenemos que hacer una buena evolución, ¿no? Decía que hoy se puso de moda porque la NOM 35, que es un nuevo requisito, bueno, ya estamos hace 2 años salió, ya estamos en este requisito de la NOM 35, pues no lo exige para que la gente pueda levantar alguna acta, alguna denuncia, una queja o sugerencia. Entonces, pues lo tenemos que tener bien implementado en todos nuestros negocios, porque esta NOM 35 aplica desde los negocios muy pequeños hasta los negocios de miles de gentes. Entonces, tenemos que meter. Otro punto importante es nuestra administración de riesgos. Hoy en día, uno de los factores importantes que hemos empezado a cuidar como empresa es la administración de riesgos. Y digo empezar, los riesgos vienen desde hace muchos años en la industria financiera. Las industrias financieras tienen trabajando con esta metodología hace años. Pero nosotros como empresas que no nos dedicamos a las finanzas, lo que hemos empezado a hacer es generar portafolios. Ha tenido ya tanta fuerza la administración por riesgos que inclusive inclusive las normas ISO 9000 cambiaron. En el 2015 salió la ISO 9000 2015, en donde ya cambió un tanto la estrategia de trabajo, ¿no? Antes nos guiábamos por procesos, por procedimientos, y hoy te dice, sí, a esos procesos y esos procedimientos ahora quiero que les encuentres tus puntos de control, tus puntos de riesgo y que tengas mitigación para esos riesgos. Ese fue el cambio que salió en el 2015, que se ha ido implementando y ahorita en esta fecha ya no te pueden auditar una ISO 9000 sin riesgos, ¿no? Si no has hecho esa evolución, en automático estamos perdiendo esa certificación porque no nos evolucionamos. Entonces, ha sido tan fuerte esta administración de riesgos que la debemos de llevar a cabo. Y qué mejor llevarla a cabo en toda nuestra empresa, ¿no? Por eso hacerlo en un tipo portafolio en donde veamos todos los riesgos y lo mejor, encontrar la forma para mitigarlos, para suavizarlos, ¿no? Muchas veces un riesgo no se quita, lo tenemos que disminuir nada más, porque el riesgo va a existir, ¿no? Yo pongo siempre de ejemplo cuando hablo de riesgos, el dólar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo compro en dólares y vendo en pesos. Hijo, es un riesgo bien alto, porque si mañana se dispara el dólar, me puede quebrar si tengo deuda en dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque se me va a multiplicar por el grado de devaluación que tengamos. ¿Cómo lo mitigo? Bien sencillo. Tengo dólares. Conforme voy recibiendo flujo, voy comprando dólares y voy teniendo ahorrado dólares. 2, busco vender en dólares. Y 3, compro un seguro de cobertura o un seguro de protección, como en algún momento se compró para el petróleo en México y eso logró que no nos fuera tan mal cuando cayó el precio tan bajo del dólar, ¿no? Ese mecanismo es lo que tendríamos que estar para mitigando. Y bueno, luego la tercera parte de este programa que entran todo lo que son nuestras auditorías. Cuando somos empresas muy grandes y que pedimos mucho financiamiento, no es que nos obligue la ley a auditar nuestros estados financieros, pero los bancos nos lo van a solicitar si queremos pedir créditos. Oye, ¿sabes qué? Yo no voy a pedir créditos, me manejo. No necesitamos una auditoría externa, pero sí necesitamos generar un control interno y una auditoría interna. Este control interno, como se los decía, es parte de lo que trabajamos dentro de prácticas societarias, donde definimos políticas, donde definimos facultades, donde vamos poniendo reglas claras, cómo debemos ir evolucionando, si estamos aplicando o no descuentos correctamente, o cualquiera puede dar un descuento y yo le puedo mover al descuento, puedo ofrecer descuentos del 20, 30%, si se me fue el dedo, pues a lo mejor se me va y le pongo del 200%, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos controles los tenemos que estar revisando. Por consiguiente, nuestro control interno nos ayuda en conjunto con planeación y con políticas y facultades a definir esos riesgos en donde podríamos cometer errores. Entonces, pues ya los definimos, ya tenemos esos controles y los revisamos como auditoría interna.
yo les decía que muchas de estas políticas, de estas facultades, pues las tengo que monitorear de alguna manera. Y no es una función del director general, porque si no, volvemos a lo mismo, volvemos al director general, un policía. Nosotros queremos un director general que dirija, que ordene, que controle, que nos dé estrategia, que nos lleve a un paso más adelante. ¿Sí? Por consiguiente, es cuando generamos la figura del auditor interno, que muchas veces el auditor interno y el control interno lo mezclamos, aunque no es precisamente la mejor práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, auditor interno, me voy a revisar lo que hago como control, pero bueno, muchas veces encontramos ese esquema para no crecer tanto. De esta manera es como trabajan los dos comités. Estos dos comités o estos órganos colegiados que realmente son órganos de trabajo en donde mensualmente operamos y mensualmente lo revisamos. En este punto entra precisamente nuestra respuesta al consejo. El consejo opera cada 3 meses, en donde aquí también podemos tener a todos los accionistas y podemos tener invitados si queremos. Entonces, en este consejo, ¿qué hacemos? Le reportamos lo que hemos trabajado como comités y consejo. Oye, Alejandro, ¿qué crees? Es que yo voy a estar operando el mismo grupo, vamos a estar operando los dos comités y el consejo. Ah, perfecto, no importa. Lo validamos y le damos la formalidad en el consejo, simplemente de aprobación de lo que estamos trabajando en los comités. El punto es que debemos tener un consejo de administración bien estructurado, y cuando ya definimos en nuestro primer testimonio, nuestro testimonio o escritura de la empresa, cuando ya lo definimos, pues lo tenemos que cumplir y tenemos que llevar este cumplimiento, porque eso nos va a dar seguridad a nuestros accionistas o ante nuestros futuros inversionistas. Entonces, si se dan cuenta, esto lo vamos operando mes con mes. Sin embargo, semanalmente debemos de estar trabajando muchos puntos, ¿no? Semanalmente debemos de darle seguimiento. ¿Con quiénes? Pues con los mismos ejecutivos, ¿no? No necesariamente caemos con los directores generales. Tenemos que estar trabajando con los ejecutivos para que todos los acuerdos que tuvimos dentro de nuestro consejo, de nuestros comités, se cumplan, para que no llegamos el día de la siguiente junta y, hijo, es que no me acordé y se me olvidó. Ay, lo tengo, pero no lo he acabado porque, hijo, tuve mucho trabajo. Eso son respuestas que no son válidas en un consejo, ¿no? Es muy válido decir, señores, lo revisamos, lo estamos preparando y nos falta una información porque decidimos. Ah, bueno, fue una decisión, pero fue una decisión del grupo, no fue una decisión de una persona porque se le olvidó normalmente, ¿no? Se tiene que dar seguimiento permanente a los resultados de cumplimiento y de auditorías. Necesitamos darles evolución, si no, no nos sirve de nada. Si de repente tenemos una auditoría, aunque sea interna, y no lo cubrimos como director general, no le estoy dando el seguimiento, ¿para qué tengo un auditor? ¿No? ¿Para qué tengo esos ojos que estoy pagando, que le está costando a los accionistas, si no realmente no le voy a hacer caso a mi auditor y pues toda la información que me nos hace papeles y papeles y nos dan archivos y archivos y ya, sí, y nunca le dimos una solución? Pues realmente no estamos llevando un gobierno corporativo adecuado, no estamos tomando decisiones, ¿sí? Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque con esto, con el día a día, generamos una disciplina, generamos un hábito para lograr terminar este proceso. De esta manera trabajamos nuestros comités y nuestros consejos. Nosotros como área, si te brincas por favor a la siguiente, Marco. Nosotros como empresa trabajamos diferentes metodologías para poder lograr esto que yo les comento. ¿Sí? La primera metodología es entender cómo está nuestra empresa. Hacemos un diagnóstico o hacer un diagnóstico de nuestra empresa, pero de todas nuestras áreas. Necesitamos entender qué está pasando en todas nuestras áreas, en donde debemos entrevistarnos con todo nuestro personal y ver qué está fallando. ¿Contra qué? Porque podemos hacer esa pregunta o no la han hecho, ¿no? Oye, Alejandro, ¿y contra qué me dices que estoy bien o que estoy mal? Pues contra una buena práctica de administración, contra una buena práctica de operación, contra una buena práctica de manufactura. Contra eso nos vamos a comparar, ¿no? Oye, ¿cómo sé si gano mucho o gano poco en mi estado financiero? Oye, pues si mi utilidad es del 12%, oye, ¿qué crees? En la industria en común andan sobre el 15, el 17, pues estoy por abajo.
Oye, yo traigo un 15 y en la industria andan en un 10, pues estamos generando un flujo correcto, vamos bien. Empezamos a tener mecanismos de control y es aquí donde lo vamos entendiendo. Otra de los mecanismos es operar el consejo y los comités bajo principios ESG. ¿Qué son estos principios ESG? Son siglas en inglés para hablar medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza. A eso nos referimos con estas siglas. Y no es otra cosa que manejar esto que acabo de explicarles en el consejo y en los comités, manejarlo de la manera adecuada, darle la fortaleza. Debemos de tener una planeación estratégica correcta, ahorita se las comento, tengo otra lámina para explicarla, una evaluación empresarial, saber que una vez que tengo una planeación estratégica bien definida, mi empresa va a tener más valor. ¿Por qué? Porque hoy puedo decir, yo gano 100 pesos y pues sobre 100 pesos voy a sacar un programa de evaluación a base de nuestra utilidad operativa, ¿no? Y decir, pues multiplícala por 7 y más o menos a grandes rasgos ya sacaste una evaluación. Sí, claro, pero ¿qué creen? Si yo a esto le agrego todos mis planes y digo que mi de utilidad de operación va a valer más y es un factor válido para entenderlo. Por consiguiente, le estamos agregando valor a nuestro negocio, a nuestra empresa, ¿no? A nuestro patrimonio familiar, ¿no? Otra metodología bonita es nuestras oficinas compartidas, en donde, pues como lo hice, ¿no? Debemos corporativas o servicios compartidos, ¿no? Donde, como lo dice el nombre, oye, tengo 10 sucursales y en cada una tengo contabilidad, en cada una tengo recursos humanos y en cada una tengo un director. Oye, espérame, a lo mejor podemos tener la parte de recursos humanos, la parte, no sé, de ventas consolidada y pues obviamente nos vamos a ahorrar un tanto si lo hacemos de esa manera y lo podemos coordinar de esa manera. Sistemas de control interno, que no es otra cosa que la institucionalización, parte de lo que platicamos en estos comités, de que hacemos estos comités, es institucionalizarnos, ¿no? Es tener buenas tablas de facultades, tener buenos manuales de proceso, tener bien definido nuestro organigrama, tener una planeación estratégica adecuada. Todos esos son sistemas de control interno, que no es el tema del día de hoy, pero es importante que trabajemos sobre ellos, ¿no? Y de la misma manera nuestro sistema de normatividad, qué tan apegados estamos a ellos, tenemos procesos o no, ¿no? Muchas veces operamos sin manuales ni procesos, ¿no? Tenemos a nuestro maestro o a nuestro vendedor estrella que ya se la sabe de todas y ya saben en dónde está inclusive el tornillito, el clavito específico de tal cosa. Ahí está, pero si se nos va, ¿qué nos va a pasar si no lo tenemos definido claramente nuestros layouts, nuestra información dentro de nuestros negocios, ¿no? De la misma manera, juntas efectivas, en donde debemos de estar trabajando con mucha efectividad estas juntas que yo les decía de consejo, en donde debemos de tenerlo muy claro para nosotros, el cómo llevar una junta ejecutiva de 2 horas, ¿no? Normalmente nos pasan nuestras primeras reuniones, hijo, tuve una reunión de 7 horas, porque llegó el dueño de la empresa y nos empezó a platicar, y como era la primera junta, lo dejamos hablar y le demostramos cómo él mismo volvía ineficiente a su equipo con reuniones de 7 horas. Teníamos en ese momento, en una empresa grande, teníamos 13 personas a nivel dirección sentadas en una junta. Cuando le sacamos el costo en pesos por persona, dijo, oye, es que yo hago juntas de estas cada 15 días, a veces cada semana, y entendió el costo de tener una operación en donde empezamos a divagar temas, ¿no? Soluciones de empresas familiares, como les decía, es uno de nuestros pilares, la familia. Yo siempre he dicho una frase quizá trillada, pero una familia feliz hace un negocio exitoso. Un negocio exitoso no va a ser una familia feliz. Un negocio exitoso puede estar operando bien, va a dejar dinero, pero no necesariamente es una familia feliz, porque podemos tener muchos problemas arriba. Si logramos separar los problemas de la familia con el negocio, nos va a ir bien en el negocio, pero no en la familia. En cambio, una familia que está unida, una familia que coopera, que trabaja, que no tienen problemas, normalmente va a tener un negocio exitoso. Fideicomiso de control accionario, hoy en día nos enseñan la ley de que nos van a gravar la herencia, ¿no? Los grandes patrimonios. Tenemos que estar cuidándolo y ver mecanismos que pueden ser, uno de ellos el fideicomiso, para no entrar en este tema, por lo menos ahorita en nuestra ley de ingresos y egresos
del próximo año no está contemplada. Eso no quiere decir que no pueda salir una ley por ahí en el Congreso en el transcurso del año, ¿no? Pero de inicio no apareció. Ya les dijimos, la administración de riesgos, el seguimiento de estos riesgos operativos, la administración de ejecutivos relevantes, la auditoría interna. Y bueno, ya vienen otros esquemas como acercamiento a fondeo, emisión de deuda, el due diligence para poder trabajar con otras empresas y poderlas comprar. Nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. En nuestra siguiente lámina lo que estamos viendo no es otra cosa que una planeación estratégica, un modelo de planeación estratégica. A los que les gusta el estudio o a los que les gusta la planeación estratégica, pues existen muchos modelos, ¿no? Existen muchas metodologías y muchas formas de llevar una planeación estratégica. Pero al final todas concuerdan en puntos principales o básicos, ¿no? Este es nuestro modelo como firma, es con el que trabajamos nosotros, en donde en la primera etapa lo que hacemos es una investigación de mercado, una investigación de cómo está la empresa por medio de un Canvas, de un FODA, ¿no? Muchas metodologías usan el Canvas, el FODA, sí, algunas modelo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender cómo es el negocio y qué queremos como negocio. Otro de los puntos es hacer un taller, no para nosotros, hacemos un taller con todo el equipo, en donde empezamos a definir cuáles van a ser nuestras palancas estratégicas, nuestras palancas de éxito, hacia dónde vamos a crecer, qué quiero crecer. Y como lo mencioné al principio, nosotros usamos mucho a Peter Drucker como modelo para su planeación por objetivos, ¿no? Él maneja 7 objetivos básicos, nos apegamos a esos modelos, a esos objetivos. Me dice alguien, oye Alejandro, ¿qué crees? Queremos, yo tengo un objetivo rector que quiero que mi empresa valga 2 veces más en los próximos 5 años. Perfecto, ese es nuestro objetivo rector, pero le montamos estas palancas estratégicas para poder avanzar. En nuestra siguiente etapa, en nuestra etapa 3, hacemos una definición de estas líneas de acción. Vamos a decir que dentro de nuestros objetivos decidimos buscar el crecimiento. En este crecimiento, pues hay que ver cómo voy a hacerle para crecer, ¿no? Ya platicamos que podemos subir precios, podemos disminuir costos, podemos abrir nuevas tiendas, podemos agregar productos, podemos buscarle vender más a nuestro mismo cliente o podemos buscar más clientes. Hay diferentes modelos. Bueno, aquí buscamos esas estrategias para decir, me interesan estas o me interesan todas. Claro, nos interesan todas. Bueno, en nuestra siguiente etapa tenemos que definir cómo voy a hacer para llegar a ese nuevo cliente, ese nuevo producto, cómo le voy a hacer para bajar costos, cómo le voy a hacer para subir precios, ¿no? Ahora tengo que hacer un programa de trabajo para cumplir. ¿Y qué creen? Le tengo que poner nombre y le tengo que poner fecha. Eso es lo más importante de nuestra planeación. De ahí le vamos dando seguimiento, vamos monitoreando que se cumplan los diferentes objetivos, las diferentes acciones que definimos en tiempo y forma, porque una planeación la podemos hacer a 5 años. Y cuando hablamos solo de un año, es un plan estratégico. Ese modelo de 5 años lo llevo a mi año, y el próximo año, por ejemplo, en 2022, pues yo ya sé qué tengo que hacer según mi planeación estratégica, a dónde voy y cómo vamos. Estoy entendiendo lo que quieren los socios y se lo estoy informando a la gente que ejecuta. Vamos en la misma sintonía. Después de ir cumpliendo, bueno, podemos hacer, como se los decía, una evaluación empresarial y estaríamos completando esta planeación estratégica tan importante hoy en día. En nuestra siguiente lámina, por favor, Marco, gracias. Nosotros manejamos algo que se llama un mapa de valor. Este mapa de valor, lo que traemos aquí realmente es un resumen de nuestro mapa de valor. Realmente este mapa de valor, cada uno de estos puntos se abren muchos más, se vuelve un mapa de aproximadamente 280, 300 puntos diferentes, en donde vamos a hablar de cada uno de estos temas con cada uno de nuestros clientes, donde el principal enfoque pues tiene que ser los puntos más azules, ¿no? Los más oscuros. Quiero tener más ingresos, quiero ser más rentable, quiero tener una excelencia operativa. ¿Cómo lo llevo a cabo? Bueno, pues sí, mi primer punto, tengo que ser una buena planeación. Tengo que tener buenos análisis de precios si quiero incrementar mi ingreso, ¿no? Que era parte de lo que decíamos. No tengo que buscar nuevos segmentos de mercado, tengo que trabajar sobre ellos. Tengo que tener mejores productos y servicios, ¿sí? Tengo que a lo mejor buscar esquemas de venta cruzada,
no sé, de repente una venta cruzada, no sé, tenemos algún contratista y bueno, pues ya con el contratista ya nos compra a nosotros directo, pero pues a lo mejor está trabajando también el desarrollador con otra empresa. Pues bueno, pues oye, ayúdame, dile que aquí estoy, que existo, ¿no? Y te doy una comisión. Bueno, de esa manera podemos ir creciendo. Por eso este modelo se desarrolla para cada empresa. Por eso lo vamos desarrollando para cada una de estas empresas y es algo que deberíamos de estar trabajando el día a día. Nuestra siguiente lámina, lo que vemos aquí realmente en esta lámina no es otra cosa que un mapa de la creación de valor dentro de la familia y la empresa. ¿Para qué hago todo este gobierno corporativo? ¿Para qué quiero meter controles? Bueno, cuando yo tengo un buen gobierno familiar, como se los decía, esa dimensión 1, tengo un buen protocolo de accionistas o de familia, en donde ya puse reglas claras para ver cómo nos vamos a comportar. Ya formé mi consejo familiar, en donde la familia que no va a participar y que no debe de participar dentro de los negocios porque así se definió, pues convive y la capacitamos para que se entere de cómo podemos avanzar. Nuestra asamblea familiar, como lo decíamos, asamblea familiar, igual metemos a todo nuestro grupo familiar. Definimos fideicomisos, si es que los vamos a llevar, definimos quién puede ser un facilitador, un secretario, dentro de estas reuniones de familia. Dice, oye, pero pues es una reunión de familia, claro, pero ahí es donde muchas veces se vuelve ríspido un tema, ahí es donde lo que tenemos que buscar es que no entremos en conflicto en este tipo de programas. Y de lo mismo, pues la solución solución y manejo de conflictos familiares, programas de capacitación, ¿para quién? Para todo el grupo familiar, no nada más debemos de preparar los que están en la operación. Y bueno, si queremos llegar a bolsa de valores y fondos de inversión, aquí lo debemos de estar definiendo. De la misma manera, debemos definir nuestros servicios de apoyo, que no es otra cosa, sino qué beneficios va a tener la familia accionista, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a poderlos apoyar? ¿Qué les vamos a dar? ¿Sí? ¿Qué beneficios van a tener aparte de los que trabajen un sueldo? Pero ¿y los que no? ¿A qué tenemos derecho? ¿Cómo lo vamos a controlar? Aquí lo definimos. Igual, ¿no? Fondos de inversión. Nosotros siempre recomendamos tener un fondo de inversión para recompra de acciones, para crecimiento, y lo tenemos que definir, pero tiene que tener políticas. Oye, llegan mañana los hijos de mi hermano, ¿y quién pone un negocio? ¿Es válido? Sí los puedo financiar. Bueno, si tenemos reglas claras, seguramente lo voy a poder hacer. En esta siguiente lámina, seguimos con la parte importante de la creación de valor para las empresas familiares y empresariales. Nuestro cumplimiento fiscal, ya se los decía, lo vemos desde los consejos y comités, pero debemos de estar bien fiscalmente. No queremos tener problemas, pero no queremos tener problemas, como se los decía, ni siquiera como accionistas en lo individual. Hoy en día, si queremos ir por créditos, si queremos buscar a veces hasta, no nada más con banco, créditos con proveedores, muchas veces nos están pidiendo opinión positiva, no nada más de la empresa, sino de los accionistas también, dependiendo de los tamaños de empresa y de repente los tamaños de crédito. Entonces, ya es importante estar cuidando a nuestros accionistas que no se comprometan en situaciones complicadas, ¿no? Tenemos casos de empresarios que no vieron esto en su momento. Cuando llegamos nosotros ya estaban con problemas fiscales fuertes a nivel personal. Tuvimos que tomar decisiones de empoderar a la segunda generación ya con acciones. ¿Para qué? Para que estos pudieran estar dentro de la empresa y la empresa sea sujeta de créditos, porque ya por uno de los hermanos ya no estamos siendo sujetos de créditos en estas empresas. Tenemos que cuidar esa parte. Planificación familiar y la herencia. Esto es bien importante. Dentro del protocolo lo revisamos mucho. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces no queremos darle lo mismo a un hijo que a una hija, ¿no? O de mis 3 hijos no le quiero dar lo mismo al grande, al chico y al mediano, ¿sí? Quiero darles diferentes porque así me nace, porque es mi negocio y así lo quiero, es válido, ¿sí? Algunas cosas las queremos dejar con testamento. Dice, oye, el testamento tiene un costo, el testamento tiene tiempos, ¿por qué no generas donaciones? ¿Por qué no haces un fideicomiso? Que son diferentes mecanismos de heredar en vida, manteniendo nosotros el control de nuestra estrategia. Y bueno, por último, la beneficencia y la filantropía. Este punto es importante. Tuvimos un caso bien importante con unos clientes que ya están
participando los hijos y los papás del negocio, todos tienen acciones, y son 7 miembros en esta familia que operan en el negocio. Pues resulta que la gente que ya los conocía, pues le hablan a cada uno de ellos y le piden una donación. Y pues todos la verdad, son gente de bien, son gente linda y pues dicen, sí, sí apoyamos. Y entonces pues ya uno ya dio una cantidad, todos los miembros dieron una cantidad, ¿no? Los 7 dieron una cantidad. Cuando llegaron, pues todos obviamente, los 7 dieron una cantidad a nombre de la empresa, a nombre del grupo. Pues resulta que cuando vimos la donación, pues se pasaba más del triple de lo que habíamos definido en el presupuesto. Entonces también hasta ese tipo de acciones las tenemos que controlar. ¿Por qué? Porque a veces ciertas donaciones no podemos exceder ciertos montos porque ya no es deducible para la empresa y entonces ya se volvió un gasto. Entonces esos son los controles que debemos de estar. Por eso les decimos, esta es la llave del éxito. Cuando nosotros aplicamos esto correctamente, cuando nos mentalizamos profesionalmente en esto de la manera adecuada, con un compromiso total, desde los accionistas, y logramos meter a nuestros colaboradores, vamos a tener una llave al éxito. No nos va a garantizar el éxito. Esto no quiere decir que ya porque lo hice bien estoy garantizado. No. Nos va a decir que tengo un muy buen control, que estoy coordinando perfectamente las cosas y que estoy haciendo las cosas bien para llegar a donde voy. Lo demás depende de la calidad con lo que vamos haciendo las cosas. Oye, ¿qué crees? Yo quiero ganar 100 millones de pesos al año, pero vendo 5 millones de pesos. Bueno, pues nos queda un camino muy largo. No quiere decir que mañana lo voy a lograr. ¿Que puedo llegar? Claro que puedo llegar a él, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer para poder llegar a esos 100 millones de pesos en un futuro, si hoy vendo 5. Y tenemos casos de éxito en donde nuestro cliente, cuando lo conocí, pues era una empresa que tenía un año de haberse abierto, traía ventas pues buenas para hacer una apertura, pero hoy estamos ya en el presupuesto del próximo año para que venda 1,000 millones de pesos este cliente. Cuando entremos con ellos traíamos 300 millones. Hoy tengo 4 años trabajando con ellos y estamos hablando de que el próximo año, para el 5º año, vendan 1,000 millones de pesos. Fue una evolución, fue un proceso, fue una planeación. Sí podemos, claro que podemos. Hay que hacer las cosas bien y esto para nosotros es la llave del éxito.